Estamos de regreso en un artefacto más. Odín, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué onda, Jero? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Man. Perrísimo. ¿Cómo estás? Cumpliendo 45. Justo hace unas semanas, afortunadamente pasaron unas semanas de la semana de festejos, güey. ¿Y qué tal? ¿Severo? Suave, güey. Me la pasé bien. Tenía mucho que no festejaba mi cumpleaños. ¿A güey. poco? Entonces, sí, un chingo. ¿Por qué? Pues, como que 45 estuvo chido para festejar, cabrón. ¿Eres medio Grinch para los festejos? No. No. Al contrario. No, me gustan mucho. Pero sí, de repente... O sea, justo por tus cumpleaños no solías festejarlos. No trabajo y hago como un día normal, güey. Pero si 45 dijimos, güey, ¿por qué no? Estuvo chido, güey. Pero ya te la debía, cabrón, venir acá. No, qué chido que se armó. No, pues un honor para mí. Odín Parada, ¿siempre tuviste broncas con tu apellido? No, güey. Y con el nombre, güey. Siempre lo tenía que repetir chido ¿Ah, sí? de veces. Pero de morrito, pues está bien fuerte el nombre, güey. Entonces no me gustaba, ¿no? Era la carreta ahí. ¿Como que ya es más común o qué será? No sé si... me acostumbré, güey. Más bien. Sí, pero creo que ahí por Game of Thrones, algo así, creo que salió un personaje, no sé, güey, pero como que lo he escuchado más. Debe de haber, ¿no? Como en las caricaturas de estas de mitología y la chica. Y siempre repetías, ¿qué te ponían? ¿O qué? Pues me llamo Odín Enrique, güey. Entonces me trataba de quitar el Odín y me decían por mi otro nombre en la primaria y la secundaria hasta que entré a la prepa y dije, güey, está muy común esta madre. Pues es que está Odín. Pues empecé a usar ese y todos me empezaron a ubicar como Odín. Pues que está más chido porque así te saltas un poquito el apodo. Pues, güey, cuando ya veo más a personas nuevas, ya entrando en confianza me preguntan, oye, güey, ya la neta, ¿cómo te llamas, güey? Ajá, ¿en serio? Piensan que ese es el apodo. Ajá, piensan que es el apodo, pero pues Odín Parada. Por eso es lo bueno. Digo, yo soy Jero, pero yo en realidad me llamo Jerónimo y es chido porque nunca es como, ¿cuál Jerónimo? Güey, ¿cuántos conoces, no? Ajá. Y cagado porque después de los 20 años es que me empezaron a decir Jero. O sea, ya de grande, de morro me decían Jerónimo completo. Ajá. Entonces está chido porque no hay muchos, pues. Ahora conozco a Jero Camberos, que es mi tocayo, el de ahí de Radiorama. Pero no, o sea, yo creo que he conocido como 3 en mi vida. ¿Tú has conocido más? Jeros, creo que sí. ¿O más Odines? Jerónimo. Odín, creo que nunca he conocido otro Odín, güey. O sea, así mucho de gusto. ajá. Odín, no, güey. ¿Sabes? Pues debe pasar en algún momento, ¿no? Te digo, te saltaste entonces el apodo y esa es una ventaja. Bueno, mi jefe, güey, ahí estuvo como el acierto, güey. Qué chingón. Oye, me contabas ahorita de tu podcast que estás haciendo en el estudio REC. Ajá, REC 4 estudio acá en Guadalajara, Tlaquepaque, para ser exactos. Está chingón, es más un programa, ya que invitamos bandas en vivo, que toquen completamente en vivo. El programa lo transmitimos completamente en vivo, que al principio se nos hizo una gran idea. Y ya cuando vimos todo lo que implicaba hacerlo en vivo, dijimos, güey, qué gran reto. Pero fíjate que siempre me han gustado las cosas medio imposibles, güey. Sí, esa madre me prende, ¿sabes? Afortunadamente, hicimos 3 pilotos que empezamos a transmitir en Instagram, así con 2 teléfonos también. Y la gente se empezó a conectar bien cabrón y preguntas y bla, bla. Entonces, amigos cercanos vieron lo que estábamos haciendo y se empezaron a sumar, ¿sabes? De que ingeniero de audio, el crew, staff, todos son músicos, ¿sabes? Todos saben tocar instrumentos, todos los que hacen el programa, que hacemos el programa. Pedro Carabés, ¿sabes? De Estudio VMX, me habló, me dijo, güey, creo que puedo potencializar lo que estás haciendo. Entonces nos fuimos juntando, ¿sabes? Chingón el Pedrito, Sí, con un Zúñiga también, que siempre hemos trabajado ya desde hace muchos años juntos. Y Alfredo Cruz, que también se unió acá al crew, y el Mo y el Mac, y un chingo de banda, que Ale, de Pedro, ¿sabes? Todos estamos haciendo el podcast y la neta está bien divertido porque elegimos un día que es más neutral, digamos, que la gente no sale tanto, que es un miércoles, ¿sabes? Y a las 9:30, todos los miércoles, ¿no? Entonces, y también un poco musician friendly, ¿no? O sea, que también puedan ir, porque si no, que no sea el fin. Ajá, que no sea fin de semana, porque si no, no pueden y ese pedo. Oye, ¿se te descontrola de repente ahí la onda? ¿No? Sí, pero suave, güey. Sí, o sea cool. Pero nunca se ha descontrolado así como... Acá dicen, quién sabe, pero... Hasta ahorita se ha estado... No llevas muchas emisiones, ¿no?
Llevamos, el de ayer fue el 10º programa. 10, ok. Ajá. Ya el 7º a partir de que nos pasamos a Facebook. Ok. Ayer, por ejemplo, estuvieron los Garigoles, ¿sabes? Con Nacho de Cuca, que está tocando ahorita con ellos. ¿Cómo no se descontroló ayer con los Garigoles y estuvo con Nacho, bien chingón, cabrón. Sí, Nos seguro. cagamos de risa durísimo, güey. Y toco con las bandas usualmente, ¿no? Tuvimos a Ray Coyote, tuvimos a Virrey, a Sinsuni, Cristian, ¿sabes? Hemos tenido como varias presentaciones. Iniciamos el programa con una presentación del Gran Conjunto Cabaret, que es una banda que estoy empezando, que estamos por estrenar. Ni siquiera hemos estrenado música oficialmente en redes, pero ya tenemos un en vivo ahí. Y está suave. Esta banda la inicié con Daniel Bucara. Nos conocimos por allá en los 90s, finales de los 90s, cuando el colectivo Nopal Beat. Y con Gabriel Montaño, que también ya tengo más de 10 años de conocerlo, que es un excelente videasta y músico. Oye, lo dejas, o sea, eso lo transmites en vivo, pero lo dejas colgado en la misma página. Lo dejamos ahí en Facebook y ya estamos editando todo el contenido. Nos esperamos un mes y medio a generar contenido para editarlo y empezarlo a subir a YouTube. A YouTube. Y las plataformas y eso, Spotify, eso que es de solo audio. Estamos clavados ahorita en concentrar a toda la gente en una. Que sea más audio. Ya teniendo un número mayor de personas, estarlo moviendo. Y ahorita pues, está bien chingón porque el alcance a mes y medio va por las 140,000 personas. Ay, güey. Orgánicas, güey. Entonces. O sea, que no le están metiendo, güey. Hasta ahorita no hemos hecho ni campaña de sponsoreo ni nada, güey. Entonces, creo que gracias a la manufactura, güey, que el audio está chido, lo hacemos a 6 cámaras, ¿sabes? Hay luces, hay, ¿sabes? No mames. Maquinaria muy la chingada. Es un retotote. Técnico, sí, ¿no te estresa? ¿Lo disfrutas? Me la paso bien. Sí es una chinga, pero la neta me da emoción, güey. Los miércoles generalmente usualmente me despierto y prendido porque es el podcast. ¿Qué dices? Ya viene y es programa, güey. Y se pone chido el programa y se pone más chido el after del programa, ¿no? Siempre decimos, no, este miércoles neta tranqui, güey. Sí, pinche desvelada. Es tranqui, ¿no? Pero la desvelada y andas acá como todo efusivo después de tocar. Sí. ¿Sabes? Y te estamos viendo ahí la respuesta de la gente inmediatamente. Entonces, que quieras que no te prende, güey, ¿sabes? A las bandas les prende. Y se me hace muy curioso que ese tipo de programas ahora son una parte de los nuevos foros, güey, ¿sabes? Porque de repente termina el programa y siempre antes de que sea la primera hora de que se termine el programa ya vieron todo completo, no sé, de 1,200 a 1,600 personas, ¿no? ¿Sabes? Entonces... ¿Te refieres a los nuevos foros? Porque es una plataforma que no existía. Fíjate qué chistoso que lo hiciste post pandemia. No, ¿sabes? Durante la pandemia, que ahí era como más o menos lo lógico, lo que mucha gente empezó a hacer, algunos esfuerzos, algunas cosas, sin entenderle un montón. Yo creo que todo el mundo nos metimos en eso. Pero tal vez la realidad cambió. Y entonces ahora exactamente. Yo creo que a partir de la pandemia fue un parteaguas, güey, ¿no? Que empezaron a cambiar muchas cosas, empezaron a gestar cosas nuevas. Y te soy así muy honesto, yo estaba muy renuente a hacer el podcast, ¿sabes? Porque no me gusta aparecer a cuadro, güey, ¿sabes? Siempre, me gusta hacer entrevistas y ese pedo, pero siempre tengo trabajo con verme. No me late, güey. Ay, güey, a mí me pasa lo mismo. Sí. Y con esta madre que aparte yo lo edito, imagínate, sí le sufro. Ya le encontré una manera de verme un poquito menos, ¿eh? Luego te explico cómo lo edito. Bueno, yo quizá con una máscara de luchador y la verga. Algo así, exacto, güey. ¿Sabes? Pero de repente mucha gente, muchos amigos cercanos, Alfredo sobre todo me empezó a decir, güey, no mames, que llega gente al estudio a trabajar o a visitar, de repente termino el turno de la tarde y entra la banda del turno de la noche con la que estoy trabajando, produciendo, y se encuentran ahí y empezamos a platicar y destapamos una cheve, ¿no? Armamos un gallito y empezamos a cotorrear anécdotas o cosas de la música. Y siempre todos me decían, güey, no mames, si metes esto en un podcast estaría bien cabrón. Y yo así como que, Simón, ¿sabes? Y así lo fui postergando hasta que me hicieron un montón. Y también ver la respuesta, ¿no? De que transmitíamos para ver qué pedo. Y
Y no mames, o sea, un chingo de gente de todo el país se conecta, gente que me ubica de hace muchos años que ha emigrado de México, siempre nos mandan saludillos que de otro país, ¿no? Hay gente que me dice, güey, me despierto a las 7 de la mañana para ver el programa, güey, que no mames. En España o están en Inglaterra, o ¿sabes? En Alemania, o sea, nos han visto nos siguen como de varios lados, que pues, se nos hace... Pues está cura, güey, ¿no? O sea, como el alcance que puedes llegar a tener a través de las redes, y a diferencia de si estás, como banda tienes que estar toque y toque, güey, pero para llegar a tocar y llegar a 4,000 personas, güey, tienes que, si eres una banda chica, tocar un chingo de veces para que esas bandas te vean en diferentes estados, ¿no? Para que esa gente te vea. Y acá, además de escucharte tocar, y cuidamos mucho el audio, cuidamos la imagen, o sea, hay switching en vivo, hay mezclas en vivo. El platicar y el bajar, me gusta en el programa platicarles de otra cosa. Soy músico, güey. Entonces no es la entrevista acartonada de la misma pregunta siempre. Exactamente, ¿sabes? Mucha gente pregunta, o sea, si tienes 14, 15 años tocando, güey, y de repente vas a un medio y llega la señora entrevistadora que no investigó absolutamente ni puta madre de quién eres, qué haces, y llegan y te preguntan nombre y posición en la banda. Sí. Es así como que vas y rechingas, ¿sabes? O la otra, o sea, peor. Güey, no mames, estúdialo, güey. O sea, hay internet, güey. O que te preguntan, ¿por qué el nombre de tu banda? Si tu banda te llama, no sé, Cicatriz en la Matriz, güey. ¿Por qué Cicatriz en la Matriz? Oh, güey. Lee mi pinche video. Lo he contestado 5 minutos, güey, ¿sabes? millones de veces, sí. Exacto, entonces... O peor, más frívolo, así de quién es el más noviero y tú tienes cara de que eres el más borracho y la chingada, así de, güey, venimos a hablar del disco y queremos hablar de esta. Y creo que con base en esas experiencias de entrevistas completamente estúpidas, güey, ¿sabes? Y vacías y huecas, creo que es lo que hacemos acá, ¿no? O sea, somos músicos, hemos vivido experiencias similares, entonces es llevar al músico otra parte, ¿no? Y sí hablamos de música, sí hablamos de cosas técnicas, pero también hablamos mucho de cosas cotidianas, güey, de cosas habituales que nos pasan. Ayer en un momento empezamos a hablar de casas embrujadas, porque estos güeyes ensayaban en un lugar ahí por el centro que donde espantan, güey, ¿sabes? Que era un orfanatorio, y luego se hizo un hospital psiquiátrico y la chica así. Güey, estaba pues como cabrón, mi vecino hasta que se murió y te estacionaste. Su madre, ya me volvió a dar miedo. Entonces, güey, le va a quedar embrujado tu coche. Cabrón, ¿sabes? Entonces, sí, pero tu acercamiento entonces con los músicos es otro, no es desde un periodista, ni de un güey que ni es ni periodista, ni nada, un cabrón que sale nomás en la tele. Que te han tocado seguro cientos de güeyes así. Pues acá somos colegas, güey, ¿sabes? Somos colegas, tenemos en común mucho, aunque no nos conozcamos, ¿sabes? Entonces, y aparte también pues tengo el honor y el privilegio de conocer un chingo de gente, ¿no? Sí. Después de los años dándola, entonces creo que eso logra un acercamiento diferente, ¿no? Con los músicos. Exactamente. Odín, tú empezaste... ¿En qué año? Tú eres del 78. ¿Naciste 78. En el 78? Tu infancia fue full 80s. Machín, güey. Entonces nos tocaron muchas cosas similares. Things me mama, güey, porque tenía la edad de los morros. Exacto. En el año de los morros. Y la estética, o sea, y toda la música estaba de huevos. Tenía 7 años, güey, ¿sabes? Donde a mitad de los 80s, 8 años. Ajá. Entonces, no, me tocó. Y particularmente me encanta la música desde morrillo, güey. Uh-huh. Desde morritito, ¿sabes? Me gusta otro tipo de música, ¿sabes? O sea, ¿cuál fue tu acercamiento a la música? ¿En tu casa, tus jefes o algo así o qué? Por casualidad, güey, ¿No hay músicos en tu casa? No. Entonces, si te fijas, tengo tics, así como tengo, soy hiperactivo, güey. Sí, es muy común en los músicos. ¿Sabes? Entonces, desde morrito era una bala, me platica mi mamá, era una bala, güey. Y una vez, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana, en el 82, una madre así, güey, 83. Me acuerdo que mi papá íbamos y me esperaba afuera con él. Y había una plaza Patria, una Plaza México, una madre así de que había un musical Lemus, güey, una madre así, un Casas Wagner, una tienda de discos, discos Aguilar, una madre así de... Pues es que en las dos plazas que dijiste había, entonces no sé cuál, alguna de esas. Entonces, me acuerdo que una vez mi jefe me dijo, güey, uno de sus viajes regresó con una maletita, así como era verde, como de ese aqua, y unos pinches audífonotes como de Jacobo Saludowski que tenían volumen independiente, y era un tocadiscos, güey.
de esos chiquitos. Sí, y sí, sí. después me llevó a comprar un disco y me dijo, escoge el que quieras, güey. Y empecé a ver, obviamente me ponía que los de Cepillín, que los de Enrique Llana y Sí, pues Parchís sí. y la verga. El disco chino. Y la neta, pues me los compraron porque ellos creían que eso era la música adecuada para los morros. Y cuando me dejaron deambular por la tienda, me acuerdo muy bien que vi un disco que dije, ah, cabrón, ¿sabes? Y era el Dynasty de Kiss, que trae las 4 caras, Claro, güey. Y le dije, no, pues güey. Y que fue el disco más fresa de Kiss, ¿no? Pero me puso ese disco, escondió la portada mi jefe porque si no Pero esa mamá estaba se muy lo justiciaba, satánico, güey, claro. ¿sabes? Y de ahí me quedé tranquilo, cabrón. O sea, me lograron sentar con esta madre en medio y mis audifonotes, güey. Y era como que te abstraías de Era escuchando. así de que verga, güey. Entonces era la única manera de tranquilizarme. Y de ahí me siguió llevando mi papá a la tienda de discos y empecé, pues, Twisted Sister, Quiet Riot, ¿sabes? Ronnie James Dio. Rock full. Pues me llamaban mucho la atención como el pedo del glam y las portadas. No sé si te acuerdas de Quiet Riot. Claro. Que era la portada del Metalhead. Come on, Feel the Noise. Exactamente, güey. Entonces, me empezó a gustar por ahí. Obviamente, Michael Jackson, güey, me rayó desde morritito. Obviamente, Cyndi Lauper. Obviamente, Pat Benatar. Obviamente, eso es lo que se escuchaba, cabrón, ¿sabes? Como que mucho era la estética tan visual, pero también musical, ¿no? Exacto. Y ya de ahí, por el lado del pop, me fui yendo como hacia Camouflage, ¿sabes? Luego descubrí a Front 242, Ministry, todo ese pedo Metallica, güey, Pantera, y me empezó a rayar mucho ese pedo, pero siempre disfruté como esa dualidad de géneros, ¿sabes? O diversificación de géneros. Y en las fiestas de la familia de los Parada, por parte de mi papá, pues mi abuela era refiestera y conocía, era como amiga de un chingo de cabrones famosos, de que Don Carlos Colorado de la Santanera y de que Rigo Tobar, y eran como amigos, güey. Entonces cuando eran los cumpleaños de mi abuela se hacía sonidero en la calle, cerraban la calle, la verga, entonces se armaba el bailazo con los meros cabrones de aquel entonces. ¿En qué barrio era eso? Allá por donde las calles tienen número, güey, la 40 y tantos, la 50. Deep Guadalajara, güey. Exactamente, güey. Y obviamente yo era del morrillo de que, papá, ya vámonos, y así de que, no, estaba bien el pedo, bien chido. Y te dormías en 2 sillas. Las sillas, güey, ¿sabes? Entonces, si no te hicieron eso, no tuviste infancia, sí, ¿no? Entonces me tocó esa madre, pero imagínate con la Sonora Dinamita tocando de fondo, con la Sonora Santanera tocando de fondo, güey. Y fue como mi acervo sin querer. Claro. De morro, güey. O sea, entonces, pues, quieras que no, güey, estás jetón, güey, ahí te quedas jetón y te sí, está pues el inconsciente madre, está full, claro. Y las conoces, güey. Y me acuerdo que me veía mucho, me encantaba de esos bailes el pedo del baterista, siempre veía el baterista, güey. Y el bajista. Como era alucinante el lenguaje, güey, que traían. Buenísimo, güey, ¿no? ¿Sabes? Te mueve esa madre, güey. Por más metalero que seas, por más popero, ni un wavecero, por lo que sea, esa madre te mueve, güey. Todos los mexicanos traemos la cumbia. A ver, un cigarrito. Sí, güey, por supuesto, los que quieras. Acá están. Gracias, güey. Oye, me quedé pensando con ese rollo que decías de los audífonos que tenían volúmenes independientes y lo recalcaste. Hacías experimentos como de repente bajarle a uno y quedarte los discos de los Beatles, güey. Los estaba discos la batería, de los Beatles, estaba la batería de un lado y el bajo y las guitarras y las voces del otro. Y me encantaba esa madre porque en el estéreo también lo podías hacer. Y me encantaba escuchar las rolas todas de un lado y todas del otro. Me acuerdo mucho de In My Life, de los Beatles. Ajá. ¿Se acuerdan de la rola? Sí, I remember que pinche Ringo tocaba super creativo, las partes por separado y el hat. Exacto, no mames, loco, y esa madre me acuerdo que desde morrito decía, güey, qué buen ritmo, cabrón, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de tener una batería ya como más grandecito, como a los 12, 13, intentar esos ritmos, puta, te lleva como hacia otro lado, güey, ¿no? Pero no empezaste tú con la batería. Cuando te compraron la lira, güey. Cuando te compraron tu primer instrumento fue la lira por un tema de que era lo más fácil de adquirir, ¿o qué? Porque andábamos por Paracho, güey.
Ah, y de una vez Paracho, Michoacán, güey. Ajá. Y me acuerdo mucho de mi mamá, güey, que me compró una lira de esa, de guitarra de caja, le decían los jefes. No, toma una guitarra de caja, güey. Y me acuerdo que mi mamá, me la compraron, la toqué poquito, como a los 7 años, y la arrumbé, güey. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, güey, el día que te compramos la lira, hasta soñé que te convertías en un pinche rockstar y eras músico así, y te soñé en conciertos, pero pues ya, yo creo que la tienes allá arrumbada, güey. Y como a los 8 años, la volví a agarrar con mi tío Miguel, que él me enseñó a tocar. O sea, la dejaste... La dejé así como... un añito. Ajá, y después la agarré porque vi a mi tío tocando Escalera al Cielo, güey. Y dije, no mames, qué bonita canción. No, pues es Led Zeppelin. Cuando me pusieron la rola del estudio, güey, haz de cuenta que acá palo, güey. Claro. No, ¿sabes? Me voló la cabeza. Yo la recuerdo también con un chorro de cariño y es de mis primeros recuerdos que tengo en la vida. Y este melotrón y este tipo de cosas, los paneos, el tipo de la bataca, cómo la canción avanza y es una canción que no tiene coro, mi Odine. Además. Pero cómo cuenta la historia. Pero cabrón. Exactamente. O sea, no mames. De las pocas canciones, para los que dicen que a huevo tiene que tener un coro, pues ahí está esa. ¿Sabes? No, y de ahí, pues gracias a mi tío fue que empecé a escuchar Creedence, Deep Purple, Queen, ¿sabes? Y como toda la parte viejita de Pink Floyd, güey, y obviamente Sí, descubrí ya más como a los 8, 9, 10, y puta, me voló la cabeza durísimo, güey. Güey, full, pues ya tenías 10, 11 años y ya te habías escuchado un buen de cosas. Pues siempre me ha gustado como, güey, es lo que siempre me dicen, güey, pero ¿qué género te late más? Y yo siempre no me meto en pedos conmigo, ni con mi gusto. Sí, para mí nomás existen 2 tipos de música, güey, ¿no? La que me pone y la que no me pone. Claro. Vale madre con qué esté instrumentado, vale madre con qué se haga, de qué región sea, güey, ¿sabes? Pero también, aparte de que compartimos generación, a lo mejor, no sé si estoy equivocado, pero como que tengo la sensación de que antes era eso, te tenías que definir, güey, ¿no? Si eras rockero, ¿qué oyes, güey? Ajá. No podías escuchar... O sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, que más grandecillo, a los 13 años, yo escuchaba los discos de Alejandra Guzmán y se me hacían bien chidos, pero los escuchaba en secreto, cabrón, porque como yo era rockero y a mí me gustaba Guns, güey, entonces no podía yo decir que había escuchado a Alejandra Guzmán, güey. Ahora se da este tema que hasta en los festivales ponen a Los Ángeles Azules, a Moderato y después a una banda de electrónico y no hay tanto pedo, pero antes sí se separaba mucho más eso, ¿no? Sí, demasiado. Socialmente era mucho eso. Demasiado. ¿Qué eres tú? Creo que hasta la flecha, como dijo el indio, güey, ¿sabes? Pero creo que eso ya va más por una parte de tratar de encajar con el círculo social o no sé qué pedo, sí, ¿no? Como que responde como una inseguridad, ¿no? Yo creo que cuando a mí me han preguntado, oye, güey, tus gustos culposos, no, pues es que no tengo, güey, ¿sabes? Yo no siento culpa, exacto. No, güey, o sea, veo como se pelean de que si los corridos tumbados y antes que si el reggaetón y antes güey, hay rolas chingonas en todo, ¿no? Hay rolas de Peso Pluma que me laten, güey, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, te late Peso Pluma, auténticamente, sí, algunas cosas. Legítimamente un par de tracks de él se metieron en mi playlist, güey, ¿sabes? ¿A poco, güey? Sí, claro, he estado produciendo también ese pedo, fusionado con otras cosas, y dado a eso me tuve que empezar a estudiar, güey, ¿no? Porque la ejecución, por ejemplo, del corrido está bien perro, güey. Sí, claro. Y ver ahorita los morros, güey, que quieren comprar otra vez la guitarra a la alza, ¿sabes, güey? Güey. La docerola, bull, está ¿no? bien verga. Y cómo la tocan, güey, que tienes que ser virtuoso para ejecutar esa madre. O sea, si no eres virtuoso, no puedes tocar corrido, güey. Está volviendo a pasar entonces la figura del Guitar Hero, pero ahora es docerola, güey. Pero ahora sí, eres narco hero. Pues sí. Oye, es que ahorita platicábamos de que hoy es cumpleaños de Vero Sainz, por cierto, saludos Vero, felicitaciones, mira. Exacto. Bello como mi cabello. Pocos pelos, pero bien peinados. Exacto. En las fiestas de Vero, en aquellos tiempos, eran mezclas duras. Sí. ¿No? Y bueno, todos los DJs que tocaban y eso, pero
ya no estaba tan chic, no era tan, ¿cómo quiero decir? Como tan el rollo de la cumbia y eso sí medio caíamos gordos. O esas fiestas, mucha gente sí se sacaba un poco de onda en ese tiempo. Ajá. Porque sí era eso, güey. Y sí había el momento de los Cardenales y de Claro. Chaparra de mi amor y esas madres. Y pues de todo, cabrón. Hasta electrónico y baladota y la gata bajo la Es que lluvia. no existía la frase de hoy nomás te cumbión, güey. ¿Sabes? Nomás porque exactamente. Y ahora ya existe, cabrón. Pero sí desde entonces. Y eso obviamente te influenció y te impactó la forma de ver la música y de empezar a hacer la música. ¿Cuál fue tu primera banda, tu primer proyecto? Fueron un chingo. Mi primera banda obviamente fue de punk en la secu. ¿Por qué dices obviamente? Porque pues vengo del barrio, güey, vengo de escuelas públicas y eso era como lo que sonaba mucho, ¿no? Ok. Era lo más fácil de tocar, güey. También, ¿Sabes? exacto. Y en el punk rock no tienes que esperarte a tener un pinche guitarrón o un chingo de pinche amplificador bien perro, güey, Porque o pedalerísimas para sonarlo, güey. O sea, un cable, tu ampli, ganancia y vámonos, güey. Ujú. Más actitud y más Claro, onda, ¿no? ¿no? Y rola. Claro, no, y expresa quizás las canciones que haces cuando estás morros están horribles, güey, pero las sientes, güey, o sea, Sí. son tuyas, güey. Dices cosas rápidamente. claro. ¿Y encontraste eso? O sea, ¿te gustó componer pronto? Lo tuve que hacer porque nadie en la banda componía, güey. Sí. Nos juntábamos a tocar y ¿qué tocamos? ¿Sabes? Covers. Entonces, no, ni covers, güey, no sabíamos tocar o con la banda que me juntaba todavía no sabía tocar muy bien, entonces era de que... Güey, pues a ver, hay que tocar esto, ¿no? Y alguien tenía que como tomar la iniciativa, pues para divertirte, güey, ya estabas ahí, güey. Ujú. Entonces, para mí siempre fue muy natural el hecho de que, a ver, pues tocamos estas dos notas y ahí vamos viendo, güey, ¿sabes? Y, ok, necesitamos un cambio, ahora tú dale la bataca así, ahora tú dale el bajo así. Y como siempre ensayamos en casa de mis papás, en mi cuarto, güey, me dieron quebrada, pues ahí dejaron todos los instrumentos, ¿no? Qué chido tus jefes, De güey. repente sí, güey, Porque esa era la güey. putiza entonces, encontrar un lugar donde te aguantaran. Acá, pues, güey, ¿sabes? Bataca y todo el pedo. Todo el pedo. A veces Ay, en las claro. bandas había tecladista y dejaban sus teclados y ahí fue cuando empecé como de metiche, ya que se iban todos, a empezar a picarle, a ver esta madre qué pedo, ¿sabes? Esa escuela del que llega temprano al ensayo o se va súper tarde, que yo también me siento identificado porque así era, investigaba. En aquellos tiempos los tecladitos, pues no sé qué te tocó a ti, el DX7 o alguno de Puta, estos, o los Yamahita, los SJ y tal. Yamahas, Korg M1, Korg Z3, Korg, así. Y algunos que traían ya secuenciadores. Hay y unas cosas. que traían, con eso empecé esos 4 por ejemplo. ¿En serio? Y con un X3, güey, de Korg que dejaban ahí. Y nadie llegaba al ensayo, güey, entonces agarraba el bajo. Yo tocaba la lira, agarraba el bajo y empezaba a hacer bassline. Por ahí llegó a mis manos un disco de Bob Sinclair, el Paradise. Y puta, me voló la cabeza, güey. Dije, no mames, qué chingón. No es banda, pero es más electrónica. Entonces estaba el teclado, hice un bombo, hats, claps. Empecé a hacer un bassline. Me gustó y luego ya me pasaba, había un Rhodes ahí todo estartalado o con el mismo teclado y sin saber, güey, ya como que, así, ya para cuando llegaban los demás, decía, hice esto, tócale así, 1, 2, 3, 4, vamos, lo que siempre había hecho desde morro, güey, ¿sabes? Ok. Entonces, así nació esa madre, güey. Ajá. Tus primeras bandas fueron, entonces te tocó hacer tus primeras bandas al inicio de los 90s. Sí. Yo creo que Hice los sí, ¿no? 90, Porque 91, 92, por ahí. Ajá. ¿Y qué movida había? ¿A quién veías? ¿Ibas a conciertos y esas cosas? Sí, claro, güey, iba a ver a los Garigoles. ¿Sabes? Iba a ver a los chido. Garigoles, a los Oxisos. Los Oxisos me metieron en este pedo. Les mando un saludo a Efra, Juan, Farid y Genaro. Esos güeyes. Los vi una vez en Plaza Las Sombrillas en el centro, güey. Ujú. Y después me enteré dónde ensayaban, ahí por la estación Santa Filomena del tren ligero, en una casona que era como a media cuadrita bajando de la escalera de la estación. Y me acuerdo que ensayaban los sábados y yo me iba afuera de la casa a sentarme en la banqueta, güey. A escuchar. A escuchar el ensayo, güey. O sea, ni siquiera te pasabas. Y como el tercer sábado, güey, porque salían y, ¿qué onda, güey? No, yo nada. No, pues nada. ¿Tú qué sabes? Y pues ahí me quedé sentado. Y ya como el tercer sábado salió Farid. Y me dijo, ¿qué onda, morro? ¿Qué haces aquí afuera? Pásate. Y no mames, fue para mí así como, güey.
Ya estás en un ensayo real, güey. Ajá, güey, ¿sabes? Y de ahí, pues, empecé a cotorrear con ellos. Escuchaba, pues, lo que se escuchaba en aquel entonces, Los Demonios de la Lengua, Ex, Hardware, Plasta, Oxisos, Garigoles, había un chingo de bandas en aquel momento. Lo que me gustaba mucho en los 90s es que cada banda sonaba a ellos, güey. Uh-huh. Nadie le copiaba a nadie, y en aquel entonces, como la escena y los espacios eran mucho menores, había más compañerismo, ¿sabes? Entre las bandas para hacer toquines, cabrón, uh-huh. ¿Sabes? O sea, entre todos ponían todo. Todos ponían todo, y eran en lotes baldíos o en terrenos, o, ¿sabes? Ya cuando te iba bien era de que en el Ciros, o, ¿sabes? El Plantation, güey. Sí, sí. Como cosas así. Ajá, esos como circuitos de antros, que eran como, pues eran antros, güey, en realidad eran discotecas. Exacto, eran discotecas. Pero ahí incluso, pues hasta llegaron a tocar Caifanes y un montón de gente. Sí. Fue de la Peña Cuicacali, güey. Bueno, eso que ya era como un forito, pero tenían espacio para cualquier tipo de banda, ¿no? Entonces, estaba bien chingón, cabrón. Y entonces, ¿cuál fue tu primera banda así como que tú puedes decir, esta sí fue seria, que dijiste, esto sí nos vamos Una que se llamaba Eso. Ajá. Eso. ¿Que serían qué años? Eso yo creo que empezamos a tocar en el 94, güey. ¿Entonces 95. Se pusieron por la movie o no? No. ¿No coincidió? Curiosamente eran Héctor, Santiago y Odín, güey. Así nos llamábamos los integrantes. Qué loco, chicos. ¿Y qué era lo que hacían? ¿O no tenían fronteras de estilo, de género? Fíjate que era una banda curiosamente muy adelantada a su tiempo, porque empezamos a hacer punk, pero más como allegado con la rudeza del punk mexicano, más allegado a las estructuras anglosajonas, pero con la temática de las líricas en español, abordando cosas muy locochonas de morros, güey, ¿sabes? Pero nos gustaban mucho las películas y las novelas de terror, ¿sabes? Por ejemplo, que nos inspiró más cabrón para hacer eso fue H.P. Lovecraft. Ajá. ¿Sabes? Juego. ¿Sabes? No, pues cargadísimo de imágenes. Y como todos los demonios que él inventaba. Entonces, traído por Santiago Gómez, que era el cantante de esa banda, que después hizo Puerco y después hizo como varias bandas así súper estandarte del punk tapatío. Y éramos como, nos movía como todo ese pedo de las historias de terror, güey, ¿sabes? A hablar de descabezados, de sangre, la verdad, y no era narcocorrida, imagínate, éramos visionarios, güey. Exacto, y nadie los canceló, ¿eh? No, hasta eso no, ¿sabes? Aguantaban vara. ¿Tuvieron oportunidad de grabar en aquel tiempo? Yo sé lo complicado que era, pero yo lo viví en tiempo real, lo complicado que era grabar. Hicimos 2 demos, que no tengo. Pero por ahí hay 2 demos de esa banda. ¿Crees que existan? ¿Alguien los Sí, tendrá? por ahí yo creo que Lefra me dijo, la otra vez me encontré un cassette, amigo, de eso, verga, rola. Qué chido. ¿Sabes? Pero de ahí, el baterista se fue a vivir a otro lado, y a otro país, y tratamos de hacer, a mí me llamaba ya mucho la atención Massive Attack, y salió el Domi de Portishead, y obviamente me voló la cabeza así durísimo. Fue un proceso de llegar a eso ahí, y tratamos de hacer una banda con el sonido acá Manchester trip hopero, pero en español. Nunca encontramos cantante, y yo nunca me animé a cantar, entonces todos se desanimaron, y ahí fue cuando nadie caía al ensayo, y yo empezaba a hacer música con los instrumentos que se quedaban, y el único que llegaba al ensayo de repente era el tecladista. Entonces de ahí sale Susi 4. Empezamos a tocar ya en fiestas de la universidad y ese pedo. Y lo tenías como, o sea, para mí es una duda muy grande si tenías como muy claro la dirección que iba a tomar Susi 4. No, güey. Para nada. No, era más una especie... Fue completamente circunstancial, ¿sabes? Teníamos 5... Una vez... la novia de un amigo, no, primero el Pablini, güey, se iba a ir a vivir a un amigo, se iba a ir a vivir a Canadá, y estaba juntando varo para su vuelo. Hicimos una fiesta, y sabía que tenía unas rolas, y sabía que estábamos ahí como tocando ese pedo, y me dijo, güey, toquen en mi fiesta. Güey, pues nomás tenemos 5 rolas, pues esas, güey. Y fuimos, tocamos, y la banda se la pasó bien verga, güey. Y terminamos las 5 rolas, y la banda, otra, y ya quedé que, güey, no tenemos
No hay otra, güey. Otra vez. Y esa fiesta tocamos 3 veces las 5 canciones, güey. Pues se la aprendieron. Ajá, y a la siguiente semana era la despedida de la novia de otro amigo. Y tocamos ahí, de ahí nos vio otro güey, y de ahí nos vio otro güey, y nos empezaron a pedir en las fiestas. Y luego les empezamos a decir, Simón, pero son 3,000 bolas. Pues sí, güey. Nos las empezaron a pagar, güey. Oye, ¿cómo resolvían el pedo? Porque yo me imagino que todo lo estaban resolviendo sobre la marcha en cuestión tecnológica. Ahora es muy, muy sencillo, entre comillas tal vez, tener hay software dedicado a eso. Ajá. Pero los teclados no estaban hechos para eso, para aguantar una tocada. Ahí te va cómo era el pedo. Yo tenía un bocho, y en el bocho metía atrás un bombo, un tom y una tarola, la base de los hats, una base de platillo, los platillos, obviamente sin case, todo. Sí, hacía lo... Y luego en el asiento de atrás metía 2 baffles Zoom que tenía. Chingón, aguantadores. 2 baffles Zoom. Arriba del Zoom iba el amplificador de guitarra, un Rivera que tenía en combo. Y metía la Alpha 8 de Zoom. Claro. Y en adelante, y luego el tecladista llegaba con el Rhodes, todo estartalado. Y acá metía la guitarra, el bajo, la base de micro, ¿sabes? Y ahí iba en el pinche bochillo. Está faltando el poder, güey, para levantar las bocinas. El Alpha 8. Ah, ¿era amplificado? Sí, era de la que... Sí, de los botonzotes, así los knobs. Los botonzotes era amplificada, güey. Ok. Entonces... Ruidosa, ¡boom! Ajá. Prendía así, güey. Y pues ya llegaba a montar todo el pedo, güey, y a desmontar todo el pedo. ¿Y cuál ingen? ¿Y qué nada? ¿Ustedes? Todo. Sí, güey, así, sí, se daba ahí como Dios me dio a entender, güey, y chingas. ¿Y el tema de los teclados y eso? Era nomás un Rhodes y el X3. Del X3 salía la secuencia y ya. Más adelante salían las compus, empezamos a trabajar con Acid y con pinche Fruit Loops y la chingada. Y salíamos con toda la compu, güey. La compu de escritorio. Sí, el monitor, y montábamos ahí el pedo, güey. Y una tarjeta de audio, güey, toda madreada. No mames, esas madres solían fallar, solían no tener no tener palabra, güey. De repente si te hasta la flecha, como dijo el indio, güey. ¿En serio? ¿Sabes? Si tocas con secuencia necesitas 2 laptops y tu switcher y la verga, ¿sabes? O sea, necesitas siempre tener un spare, un plan B. Porque esas madres con la vibración, con el calor, con cualquier cosa chilla. Pareciera que hasta tienen voluntad, ¿no? Un poquito. Ándale, güey. ¿Sabes? De que no fallan, y cuando no tienen que fallar, así de que toma, perro. Y eso entonces empezó a avanzar Susi 4 de manera muy natural. ¿Inicia en qué año? ¿99? Inicia en el 97, güey. 97. Uh-huh. Ya para el 99 habían logrado muchas cosas. Sé que ahí, por ahí, antes del 2000 empezaste el tema de Nopal Beat y esto, ¿no? Exacto, en el 99 empezamos Nopal Beat. En el 2001 hice un par de tracks, güey, que compuse, y luego ya los trabajamos en el estudio. Estudio era un cuartillo, güey, ¿sabes? Pero así se le decía, ¿no? Estudio. Y de estas canciones, pues empezaron a tener chingo de repercusión, güey, ¿sabes? Uh-huh. Hice 2 canciones justamente un día que acaba de pedir licencia sin goce de sueldo en la chamba, me salí de la escuela, ¿sabes? Acaba de cortar la relación con la morra con la que andaba en ese día, y pues andaba así de que en serio dije, güey, ¿qué puede pasar? Exactamente, güey, ¿sabes? Hice On Time, güey, escribí la letra de On Time, que habla de ese pedo, güey, de ese momento que estaba viviendo, güey, estaba ya tiempo de encontrar mi camino y la chingada, muy acá, güey. Pero la escribí en inglés, cabrón. Y al principio fue un pedo, ¿no? Porque todos cantaban en español. Y qué pedo con el inglés, ¿no? Entonces, más adelante, güey, todos querían cantar en inglés, güey, y ahora medio no me gusta que la banda que hablamos en español nato cantemos en inglés, güey, ¿sabes? Se me hace muy raro. Ya te desencantaste comencé el desorden, cabrón. Okay. Esa canción es la que grabó y cantó Valentina, ¿cierto? La interpretó Valentina. Previamente ya había hecho Sweet Tropical. Ajá. Y una vez yendo al planta baja ahí por el centro, ¿te acuerdas de sí, planta claro. baja abajo del Hotel Nueva Galicia, en el sótano?
estaba tocando DJ Lennon con una chava que se llamaba Denise Guerrero, güey. Y me dijeron, güey, Lennon anda cantando con una morrita que tiene la voz como Bjork y la chingada. Y fui a escucharla y no tenía la voz como Bjork, pero cantaba muy bien, güey. ¿Sabes? Y entonces ahí la conocí y la invité a interpretar Soy Tropical, güey. Ajá. ¿Sabes? Y ¿Qué fue, la cantó y casi inmediatamente después produjimos ya On Time. Y en esa sí fue Valentina, güey. Sí. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo llegó a ser, cómo llegaron a ser tan grandes? Perdón que te lo pregunte así. Igual, no soy periodista, igual como tú dices. Pero te lo voy a decir desde cómo me tocó a mí. Esas canciones las oías en todos lados, güey. En su pase, aunque no te gustaran. Sí. O sea, pero no era particularmente... Ya habíamos dejado atrás este pedo Siempre en Domingo y estas cosas. Que siempre existió la payola y eso. Pero ya no estaba tan cabrón. Entonces yo siempre me lo preguntaba. ¿Cómo llegaron a ese pedo? Fue una manera, así como me lo cuentas de ahora del podcast, orgánico, cabrón. Mírate, regálame tus cigarritos para contarte, por favor. Sí, porque se pone interesante y está cabrón. Para contarte esta madre, güey, que está bien cura. Estábamos haciendo Soy Tropical. Literalmente, Denise la terminó de grabar un día antes. La grabó con un 58 sin la tapa de arriba, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, era un 57. Era un 57, güey, exactamente. Convertido. Y con el preamp de la M-Audio toda culera, güey. En una PC armada sin la tapa de un lado, o sea, raquítico, güey. Pero tenía cierto mood la rola. Me ha gustado chingo de música, entonces... Hice un bassline medio Love is in the Air. Love is in the Air. Ajá. Con el acento en el tiempo aire, güey. Ajá. Y sencillita, güey, ¿sabes? Un bassline repetitivo, pero muy cadencioso. Y me acuerdo que al otro día terminamos la rola y en una fiesta conocimos a Bon Aguilar. Bon Aguilar, trabajaba en Sonido 103, sí, ¿sabes? Claro. Que en aquel tiempo estaba de director Alejandro Tavares, güey, ¿sabes? Y había un chingo de amigos ahí que después se hicieron amigos. Y ese día acabamos el track, lo quemamos en un CD. Ahí directamente. Y así dijimos, güey, hay que llevarlo a la radio, güey. Conocemos a ese güey hace 3 días, igual vamos y se lo dejamos en la entrada y a ver qué pedo. Y ahí vamos, güey, con el pinche disquillo, güey, ¿sabes? Llegamos a la estación con el guardia de la entrada y lo primero que llegamos ahí con el disquillo y me pregunta, ¿ya los espera alguien? Y yo acá de que, sí, ¿sabes? O sea, chingue su madre. Sí, te la aventaste. Sí, ok, pasen. Verga, güey. O sea, güey, no mames. La seguridad de vamos para adentro. Yo me acuerdo que estaba ahí en la esquina de Rubén Darío. Sí, la glorieta. Exactamente, güey. Televisa Radio. Y entré así, güey. La primera vez que entraba una radiodifusora, güey. Las escalerotas, como que, verga, güey. Hazla seria, güey. Y si te corren, pues ni pedo, güey, ¿no? Ya llegamos hasta el lobby, güey. La anécdota. Ajá. Y ya estamos ahí y dijimos, no, pues si nos dicen que qué pedo, pues ya le entregamos el disco a la señorita que nos pregunta, ¿no? En eso va bajando las escaleras Bon. ¿Qué onda, cabrones? ¿Qué hacen aquí? Te venimos a entregar nuestra canción que acabamos de hacer. La acabamos de terminar. Ah, pues pasen a cabina y ahorita la tocamos. Verga, güey. No, pues va, güey, ¿no? Y ahí vamos, cabrón, a la cabina. Y de repente ya entramos, las cabinas eran muy frías, güey, estaban así, sí, en el aire todo, me acuerdo bien, güey. Y entra Bon al programa, estaba él al aire. Y dice, aquí tengo unos cabrones que conocí en una fiesta que me traen su nueva rola. Susie Ford, dice el vato, Susie Ford. Vamos a poner a ver qué pedo, y si les gusta,
hecho en llamada, eran teléfonos en cabina, claro. ¿no? Los teléfonos de que claro. 36, 45, 96. No, todavía ni estaba el 3, sí, creo, era 6, no sé qué 6, 15, 12 cada Simón. Ajá, güey. 6, 15, 12, 60 era el número de la estación. Güey, mi inconsciente. 6, 15, 9, lo 6, sabía. 15, 12, tantas 60, veces que lo marqué. 6, 15, 12, 60, qué verga, güey. Qué locuchón, güey. Ahí todavía funciona la neurona, pinche odio. Y todavía no me he quedado tan pendejo. Ay, sí. 45, güey. Todavía te queda un rato. Todavía aguanta, güey. Y de repente pone la rola, empieza a sonar la rola y pues llevaba más de 4 minutos y me dice, pues ¿cuánto dura, güey? No, pues casi 8 o 9 minutos en la madre así. Dice, ay, güey, está larguísima. No, la van a tener que hacer mucho más corta porque en el radio así no jala. Y antes de que se acabara la rola, güey, así, póngala otra vez, póngala otra vez, póngala otra vez, ¿quién es? Se volvieron locas las 3 líneas, güey, colapsaron las pinches líneas. Y desde ahí la gente la empezó a pedir, pero como el Bon dijo Susie 4, la banda pensaba que era una banda, un grupo gringo, güey. Y pues la canción se hizo un vergazo naturalmente, güey, ¿sabes? Yo creo que fue uno de los casos que me ha tocado vivir, que es legítimo y es natural, güey, ¿sabes? Sin payolas, sin conocer a nadie. Pero además no se los platicaron, Odín. O sea, ahí estaban ustedes cuando empezaron a sonar los teléfonos. Fue circunstancial, cabrón, ¿sabes? Yo creo que tuvo algo que conectó con la gente. Y me estás diciendo que esa canción la grabaron con ese 58 que se creía 57. Exacto. Y con esa M Audio. ¿Esa es la versión? Es la versión. Tío. O sea, ¿no existió otra? No, güey. O sea, esto desmitifica un chingo de gente que habla, que le tiene tanto hype a las cosas y que hay que comprarte. Particularmente a mí se me hace que suena de la verga y algo más, pero tiene su encanto. Pero la rola. Tiene su encanto, ¿sabes? La rola, hace poco rehice todo el disco, ya de manera analógica, güey, y está bien cura como la impresión que me dio, güey, de escuchar la misma rola, pero sonando como siempre me imaginé, pero no teníamos lana para hacerla así, güey. Ni conocía todo el equipo para hacerla así, ni sabía manejar equipo para hacerla así, güey. Pero para ti, ¿creció la canción? Sí, un chingo. Es la misma, pero suena ahorita, güey, ¿sabes? No sé si llegue a salir o de qué manera vaya a salir porque todo el pedo que está atorado el disco, pero sí estuvo muy bueno el ejercicio, güey, ¿sabes? Me divertí mucho haciéndolo. ¿Y qué pasó? ¿Empezaron a caer las tocadas o qué? Sí, empezaron a caer las tocadas, empezaron a acercar managers y luego pasó lo de Nopal Beat. Ajá, ¿qué hiciste tú junto con otra gente? Lo hicimos, inicialmente los que nos convocaron fueron Jorge H.M. y Luis Flores. Uh-huh. Y con ellos nos juntamos nosotros 2, Memo, Galápago, y éramos 6, ¿sabes? Y entre 6 dijimos, güey, pues ya somos 3 proyectos, güey, hagamos un disco, güey, pero con este sonido cabaretero. Que el sonido cabaretero viene de Martín Parra, güey, uh-huh. ¿Sabes? Y él hizo un remix de Aurora y la Academia en aquel entonces, y que le metió un sample de Mambo. Uh-huh. Y una vez estando en Guadalajara, nos dijo, güey, hice este pedo y nos llamó mucho la atención. Y dijimos, güey, podemos usar ese pedo como inspiración para sacar samples y hacer ese pedo. Y el güey, sí, adelante, güey. O sea, te había pedido permiso. Ajá. Y ya de ahí, pues fue que se gestó Nopal Beat, güey. Pero fue un parteaguas de la manera de hacer las cosas, y yo creo que también hay toda la escena como rockera, y lo entrecomillo para la gente que no me está viendo y nomás me oye, porque esos esfuerzos no se habían logrado jamás en la escena rockera. Lo que hicieron, que cerraron filas, se apoyaron entre todos y empezaron a hacer como la escena punk de la que me hablaste recién. Pasaba antes en el rock. Me acuerdo mucho de lo que platicábamos hace rato, de cómo había esas divisiones de gustos. Me acuerdo que mucha banda que me conoció en el punk cuando me vio tocar house, ya sabes, ¿no? Que ese güey... Te tiraron, te vendiste. Ajá, se vendió, dio las nalgas. Y no, tú ya no me hables, pinche fresa. ¿Sabes? Y sí recibimos mucho hate, pero recibimos mucho, o sea, por cada hater yo creo que había 100 adeptos, güey. Entonces, ajá. Y es lo que veo, ¿no? O sea, cuando estás haciendo algo sustancial o importante en la música que mueve fibras, pues los haters son esenciales. Si no tienes haters, güey, algo estás haciendo mal. No estás moviendo pedo, ¿no? Entonces,
nos costó un chingo de trabajo. Se me ocurrió empezar a trabajar, escribir a las letras y buscábamos voces, güey. Entonces empecé a trabajar con diferentes vocalistas y fue un pedo, güey, de casi 10 años, güey, o más, para que nos agarraron el pedo de que, ¿quién canta? O sea, Susi Ford canta Ana Morra, canta Denise. Sí, pero canta Eli Guerra, sí, güey. Pero canta Valentina, sí, güey. Y después el segundo disco, pero canta León, sí, güey. Uh-huh. ¿Qué pedo con su banda? Y neta, no había featurings en ese entonces, no se usaban los featurings, al menos en México. Y, güey, nos costó como no tienes idea que los medios antes de la gente, güey, los medios nos dieran el espacio para tocar rolas largas, para que agarraran el pedo de que usábamos diferentes cantantes o compartíamos, no usábamos, perdón, compartíamos y colaborábamos con diferentes cantantes, ¿no? O que a veces los cantantes no escribían la letra, yo las escribía. Y que no estaba ahí para las entrevistas y que no estaba ahí no estaba ahí para los conciertos, güey, y soltábamos la voz en la secuencia, güey, y era pues un pedo completamente diferente, ¿no? Que la neta, pues no, la gente no comprendía, güey. Sobre todo los medios, sobre todo las disqueras, les costaba un chingo de trabajo saber cómo vender eso, güey, porque les llegaba a las manos y me acuerdo que no sabían, te trataban de encasillar ya en sus modelos de venta, güey, y pues obviamente no funcionaba, y que ese es otro error, ¿no? Que te dice un güey, ¿sabes? O 2 o 3 güeyes con su opinión te dicen, no, pues no se vende, no valen verga, y te vas bien agüitado, güey, pero esa es la opinión de 3 cabrones, güey. Uh-huh. No es la opinión de la masa, güey. Claro, ¿sabes? Que resulta que tienen un puesto y la importante. Neta, exactamente, pero... y la neta muchas veces, mucha gente que ha estado y ha pasado por esos puestos, la neta no tiene el conocimiento musical tan amplio como para saber vender productos de diferente índole. Claro. Saben vender los 2 o 3 que vendían, y más antes, en los 90s, 2000s, que se encasillaban a los géneros, no había tanta fusión, era un pedo que te agarraron la onda, güey. Sí, y ustedes vivieron eso, cabrón. ¿En qué momento les dejaron de decir Susi Ford? Cuando en los toquines ya empezábamos a hablar. A agarrar el micro, me fui para adelante y buenas noches, banda, esto es Susi 4 de México, ¿sabes? Susi 4, y empecé a decir ese pedo, y ahí se fue quitando ese estigma del Susi 4. Poco a poco. Ajá, no, pues, gritándolo. Y empezaron a gritándolo a tu espíritu punk, güey. Nunca se fue. No, nunca. Creo que esa fue la magia del grupo, güey. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que sí era una banda electrónica, pero yo montaba la banda y a los músicos les pedía echar cuerpo, y a mi actitud en el escenario, pese a que tocamos música más fina, ¿no? Desde cierto punto de vista, aventarme a la bataca, treparme a las luces, güey, bajarme con el público, güey, revolcarme en el piso, güey, salir todo pinche sangrado y moreteado del escenario, pues como que rock and roll, güey. Ahí traías el ¿sabes? Y también a la hora de viajar y de hacer esas cosas, como no agüitarse o sea, te llevaste la estructura de tu bocho a un poquito más grande, pero sí era de vamos a donde sea, güey. Pues, güey, son las ganas de hacer las cosas. Yo creo que llega un punto, y siempre llegan puntos en la vida, güey, que no tienes nada que perder, güey. ¿Sabes? Y la música es como el pinche bungee, güey, ¿no? O te avientas o te cagas antes de aventarte y te lo quitas y te quedas con la idea de qué hubiera pasado, me hubiera gustado, no me hubiera gustado, no sé. Y algo que me ultra caga en la vida es como ese what if, güey. Sí, ¿sabes? Exacto. Me caga, güey. Creo que me da más ansiedad, güey, como a Kims, güey. Esa madre de no experimentarlo, güey. A hacerlo, güey, ¿no? Ya lo haces y puedes decir, me gustó, no me gustó. La cagué. La cagué, güey, ¿sabes? Ajá. No pasa nada, güey. Vuelves a empezar, lo vuelves a hacer, pero vas ganando experiencia, güey, ¿sabes? Yo creo que no hay fallos, se gana experiencia. Sí, claro, o ganas una cosa o ganas otra. La experiencia o haber tenido éxito. Exactamente. En este caso, pues, muchas cosas salieron bien. Otras no. Otras, supongo, ¿sabes? Que no. Echando a perder. Pero es parte de echando a perder, se aprende. Y fueron a tocar un montón de lados. No solamente chingo, en México. Como 12 o 13 países hicimos. Wow. Ajá. México, de arriba para abajo. Estados Unidos un chingo, ¿sabes? Nos llevó a España esa madre. Nos editaron en Francia, en Alemania, en España. O sea, sonaron las rolas en Australia, en Japón, güey. En los charts del top 10 de los clubes, güey. ¿Sabes? Lugares a donde nunca he ido, güey. Que me han hablado
amigos desde allá de que, güey, no mames, entré a un bar en Sydney y estaban tocando On Time, güey. O sea, que dices, verga, güey. O sea, a lo mejor también se da esta cosa de que, no, güey, tengo una banda así súper mamador, ¿no? Tengo una banda a lo mejor piensan que güey. soy rubio de ojo azul, güey. Exacto. Y acá todo prietillo, güey, todo rayado, güey, pelón y la verga. Y eso... En pedo sí soy, cabrón. Y eso fue en la época, en la década cero, ¿no? La época de los 2000. Exactamente. La primera mitad fue así como se movió mucho y la segunda mitad de los 2000 pues ya estábamos tocando que en MTV, la verga, ¿sabes? Telehit, que fueron como... ¿Tuvieron también pedos para que esto que me decías de problemas para encasillarlos, así como problemas para meterlos en festivales? Cuando empezamos a tocar, que los promotores y los managers y la gente de medios veía que armaba un desvergue con la gente, güey. Siempre me tocaba esa parte como de dar la cara, de hablarle con el público. Cuando viene el desmadre que armaba, una vez nos invitaron a un Vive Latino, que es rockero completamente. ¿O era? Era. Porque te digo en ahora... aquel entonces, ¿no? Que fue creo que la segunda emisión del Vive Latino 2001, wow. Una madre así, güey. Puta. Nos tocó hacer 6 Vives Latinos con Susi 4, güey. Y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta los promotores que independientemente del tipo de música, como ese ímpetu rockero les funcionaba en festivales de electrónica, en clubs, en antros, en festivales de rock, ¿sabes? Entonces Susi 4 llegó a ser... El ajonjolí como de yo, todo. güey, un comodín, güey. ¿Sabes? Para tocar en cualquier lugar, güey. Y pues lo importante ahí es que prendía la banda, prendes a la banda, se activa la barra, güey. Se activa la barra, vendes boletos, es un business, güey. Y ya de ahí te empiezan a jalar, güey. Y ya de ahí los güeyes de cuello blanco dicen, no, sí está chida la banda. Ajá, güey, sí está chida. Ahí resulta que sí está chida. Hay veces chida. que no lo entendían, pero vendías, güey. ¿Sabes? Claro. O sea, tuvimos por ahí un manager que nos decía, es que a mi Susi 4 no se me hace como un grupo, se me hace como un acto como para entretener, así entretenimiento de alberca, pero pues vende y nos lo piden. Culero. ¿Un manager de ustedes? Ajá. ¿O una manager? No, era un booker, güey. ¿Sabes? Entonces, yo era así de que... no sé cómo tomar tu comentario, güey, pero tú véndenos, ¿sabes? Pues sí. Que valga verga. Y finalmente, pues lo hacía y el cabrón se tragaba, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con Susi 4 finalmente? Diferencias, creo que eso pasa en muchas bandas, güey, ¿sabes? De repente, Susi 4 la particularidad es que mi ex socio y yo siempre, toda la vida, desde que nos conocimos el primer día éramos agua y aceite, güey. Pero el pedo pasó tan rápido, nunca pudimos ser amigos, ¿sabes? Pero el pedo pasó tan rápido que, pues, güey, tenías el trabajo de yo sé el trip que tenía, no tengo el trabajo de mi vida, no tengo al compañero que me gustaría, ideal. Ajá, güey. Entonces a lo mejor, pues no se puede todo en la vida, yo sí me lo vendía, ¿no? Ese es mi cruz, ¿no? Ese pedo, o sea, tengo el trabajo de mis sueños, no tengo a la banda de mis sueños. Pero, pues ni pedo, hay que darle, güey. Ya estás generando ahí pasta, güey. Y hay que trabajar, y nombre, y estás viajando, y estás haciendo un chingo de cosas, güey. Exactamente, pedo. Y si dices, güey, yo me acuerdo que siempre llegaba así del viaje. Con la gente disfrutaba un chingo, ¿sabes? Había momentos en la van ya con más músicos, muy a toda madre. Pero siempre eran roces, güey. Siempre yo llegaba diciendo, güey, ya, esto fue los últimos shows, ya me voy a la verga. Y ya no puedo seguir. Y de repente me hablaba el manager y así de que el martes de que voy a checar en tu cuenta, ya les depositamos. Y vas ahí al cajero, checas y dices, verga, güey. Y luego te dicen, y tenemos otras 35 fechas. Dices, verga, güey. Sí. No, pues una semana más. Y esa semana se hicieron 18 años. ¿Sabes? Era como estas relaciones de pareja tormentosas, tóxicas, güey. Es ultra tóxico. Que terminaron un chingo de veces o pensabas en terminar un chingo de veces. Todas las semanas pensaban en terminar. Siempre. Güey. Sí, güey, siempre. Es que no hacer un disco. Yo siempre compuse y llegaba con las rolas, ¿no? Y luego era el pedo del celo, güey. Tú quieres componer todo y de que no, güey, pues ayúdame, cabrón, traes rolas vergas y para mí va a ser más fácil de un disco de 10 hacer 5 y que tú llegues con 5 y le damos, pero como no pasaba así, pues tenía que hacer las 10 canciones, cabrón. Entre los dos ya le metíamos mano, pero la composición es quien parte con los acordes, quien hace la letra, quien hace la métrica, melodía, ¿sabes? Entonces, y aparte con tu hiperactividad, pues no te puedes estar quieto a ver cuándo estaban los otros temas, ¿no? Ya están, cabrón. ¿Sabes? Tú todo el tiempo estás haciendo música, supongo. Sí,
Aunque fíjate que la carrera discográfica de Susi 4 en lo personal, sé que hay bandas que no son así, pero en lo personal a mí, güey, sacamos 4 discos y un EP en 18 años, a mí esa madre se me hace un tanto mediocre. Es poco. No, mediocre está cabrón, ¿no? Para mi capacidad de componerme, perdón que lo diga así, no me lo tomen a mal ni me manden a es de mamador y la verga, güey. Pero la neta me encanta hacer canciones, güey, es muy fuerte, ¿sabes? O sea, creo que cuando me dicen, ¿qué eres? ¿Guitarrista, baterista? Yo soy compositor, güey. Ok. ¿Sabes? Para ti haces un corte de caja y dices, güey, es muy poco. Muy poca obra. Sí, no, me quedé con un chingo de canciones en el... Ahí que no quería, ¿no? Y luego ya empezaron a involucrarse más managers y era de que, güey, hazlo más comercial, haz música para las morritas, güey, ¿sabes? De repente hacía canciones que no me gustaban, pero tenían éxito, cabrón. Entonces, lo difícil era pararte a tocar canciones que no te gustan para mí, güey. Hay banda que le vale madre, ¿no? Que dicen, güey, pues estás ganando dinero y te cantamos la bolita que me sube y me baja, pues no me gusta, pero tú échale, güey. Claro. ¿Sabes? Yo siempre he dicho este pedo, güey. ¿Quieres lana? Mata puercos, güey. Pues sí. Déjate pendejadas de la música y la chingada. ¿Quieres lana? Mata puercos, güey. O sea, vete a un negocio que en verdad te deje dinero. Si quieres estar en la música, güey, propón, cabrón. Échale, güey, ¿sabes? Viájate, güey. Intenta, falla, ¿sabes? Propón, güey. Creo que mucha gente te va a agradecer más y se va a conectar más con ese pedo a que estés pensando en a huevo caerle bien a todos, güey. Sí, güey, que además es imposible. Además es imposible, cansadísimo, cabrón. O sea, te aprisiona esa madre, güey. Exacto. ¿Sabes? Y, güey, pararte en un escenario a tocar rolas que no sientes, güey, nomás porque vendan. Y la lana no te toca ni a ti toda, güey. Se reparten un chingo de lados y te llega así, güey. ¿Sabes? Entonces, ahí es cuando dices, puta madre, ¿qué estoy haciendo, güey? Exacto. ¿Sabes? Finalmente, la ruptura que la habías ensayado tantas veces en tu mente, pues fue inevitable. Y Sí, llegó, claro. y fue tal vez más fea de lo que creíste. Y ultra fea, güey. Ultra horrible. Porque sucedió esta cosa que algunas bandas, yo tengo una historia muy parecida, pero que algunas bandas sufren eso, o proyectos, que es como a la muy mala, ¿no? A la muy fea, pues. Rudeza innecesaria, güey. Es como cuando en la lucha libre les aplican el martinete, güey. ¿Sabes, güey? De que la llave ilegal, güey. Pero bueno. O sea, ya estaba cantado de que iban a dejarse, ¿o cómo estaba el tema? El pedo era el siguiente, güey. Cometimos un grave error. Tuvimos la gran dicha de tener un chingo de shows, güey, un chingo de contrataciones. Y nunca paramos en 18 años, nunca paramos ni 2 meses, güey. Puta, no, nunca estábamos enfermos por el pinche dinero y el salir de viaje y el de la gente, ¿verdad? Entonces esa madre, con nuestro contexto, pues no mames, es necesario parar, güey, ¿sabes? Entonces yo ya quería entrar como en un esquema de, güey, paramos 5 años, güey, paramos 4 o 5 años. No nos vemos, güey, cada quien se rasca con sus uñas, no cantas que se acaba ese rollo, pero, sí, güey, o sea, nos dejamos de ver 2 años, güey. Al tercer año evaluamos si hacemos otro disco, güey, ¿sabes? Les daba para eso, ¿no? Sí, claro. Y era como mi primer propuesta, ¿no? De que, güey, ya no te aguanto, ya no me aguantas, dejémonos de ver. Y hagamos un disco cada 4 años, cada 5 años, salimos de gira 1 año y medio, 2 años, y después otra vez 5 años no nos vemos, güey. Y en una de esas era una muy buena te digo estrategia, una cosa, ¿no? hace poco me tocó ir a ver a Sepultura, tocaron a School, una bandotota que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y viendo Sepultura estaba Alex González, que es muy buen amigo, baterista de Maná, y ya me vio, ¿qué pedo, pinche de invente a la mesa? Y nos quedamos cotorreando un rato, tototote, hasta que cerraron el lugar. Me tocó conocer ahí a los Sepultura y la verdad. Y platicando con Alex fue lo que me dijo, güey. Y es que le dije, nunca paramos, y me dijo, bro, es el cáncer de todas las bandas, güey. O sea, por ejemplo, me dice, por ejemplo, en Maná, terminamos gira, güey, y me dice, el primer año, güey, es de que no me siento ni a la batería, güey. O sea, acabándose la gira, el primer año no toco absolutamente nada. Me olvido de la música, me encargo de los business, me voy de vacaciones con mi familia. Segundo año empiezo medio a practicar, ¿sabes? Tercer año compongo, cuarto año vemos si nos juntamos a componer, y me empezó a platicar como su sistema de trabajo así, y después conociendo otras bandas, ¿sabes? Veo que
cada banda es diferente, pero es similar, güey. ¿Sabes por qué? Porque viajar, comer, desayunar, comer, cenar, viajar, estar 24/7 con las mismas personas de viaje, güey, es súper desgastante, ¿no? Claro. Al principio dices, no mames, qué verga, vivir de gira, la chingada. ¿Quién no tapó la pasta? ¿Quién chingados se cagó en el baño y no lo tapó, güey? Y no mames, inundaron el cuarto, güey. Es que te enfrentas con la humanidad de todos. Exactamente, güey, ¿no? Y el avión de que, puta, güey, llegas a las 7 de la mañana y se atrasa y sale a las 9 de la noche. Ahí te encargo los ánimos de todos como a las 6:30, güey. O sea, la persona ahí conoces a la gente realmente. Güey, bien cabrón, güey. Y es súper desgastante. Entonces, creo que comprendí de esa manera que lo más sano es dejar espacios, güey, ¿sabes? Estar bien de acuerdo, tienes que estar bien de acuerdo y debe de haber respeto entre los integrantes. Si no hay respeto, güey, así aunque sea el menos 0.5, güey, de respeto y ya no va a servir, güey. Va a haber pedo, güey. Entonces, el tener una banda o estar en una banda es un ejercicio de autoconocimiento y de empatía, güey, ¿sabes? Por lo que está alrededor, ¿no? O sea, es muy recurrente el pedo del vato inseguro del grupo, güey, ¿sabes? Que pues agandalla lo más que puede, güey, claro. ¿sabes? Y va y registra por otro lado el pedo. Pero es normal, güey, es como un reflejo psicológico, güey, de que ellos no pueden hacer eso, güey, ¿sabes? Entonces, tú así lo interpretas ahora. Claro, no lo interpreto así porque lo viví. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿Y así fue? Sí, claro. O sea, tal cual, en un descuido tuyo fue registró el nombre. Desde que empezamos, güey. No. Ajá. ¿Sabes? ¿Dónde he oído eso? Y me di cuenta hasta 18 años después, güey. ¿Sabes? Entonces, ¿y por qué no te diste cuenta? Porque estábamos tocando un chingo, güey. ¿Sabes? Estás más morro, andas en el desmadre, confías, güey. ¿Sabes? Confías, güey. Confías con los ojos cerrados, güey. ¿Sabes? Y aparte, pues estás morro, andas viajando, te está yendo bien, pues puede que andes un poquito intoxicado, güey. Exacto. Poquitos, cualquier cosita. Y con muchas cosas en la cabeza, güey. Entonces, es normal, güey. Estás morro, te llega un varo, tienes enterado de tus años. Entonces, también es normal y es lógico que se te vaya el pedo un poquito, ¿sabes? Entonces, o sea, en términos reales, lo que pasó fue que tú ya no estabas en la banda. Ajá. ¿Sabes? Eso fue lo que ocurrió en realidad, una banda que empezaste tú. Sí, claro. ¿Sabes? Que diseñé el nombre, que hacía las rolas, ¿sabes? Son eventualidades y son golpes fuertes a los que les vas aprendiendo, ¿no? Pero esos sucesos te dan pie a un chingo de más sucesos, ¿no? Quizá en el momento no agarras el pedo, quizás muy fuerte, güey, ¿sabes? Pero dicho que para poder agarrar hay que soltar, güey, no mames, tiene un chingo de razón, cabrón, ¿sabes? Afortunadamente, pues por mi trabajo pude, quizá el nombre se fue, pero conservé el reconocimiento, la credibilidad, güey, ¿sabes? Entonces creo que eso vale más muchas veces a la larga y como vida, no de carrera, como vida, ¿sabes? Que tener a tanta gente, cabrón, que te estima, que te apoya, güey, claro. Que en esos momentos es cuando todos saltan y te vas dando cuenta quién está, güey, quién no está, güey. Entonces, son maneras alternas de verla, de descubrir las cosas, pero si te pones trucha, creo que son necesarias y son vitales, güey, ¿no? Para saber con quién sí cuentas y con quién no cuentas. No quiere decir que no la vuelvas a cagar, ¿no? Porque creo que de eso se trata la vida, ¿no? Exactamente. Error, tropiezo y levántate, güey. Y cada vez, pues, te vas forjando más carácter, güey. ¿Cuál fue tu primera reacción con este pedo? Con esta perrada. Agüitarme, güey. Deprimirme. ¿Encabronarte? Encabronado, deprimido. Todo junto. Sí, todo junto, güey, como un pinche shock. ¿Sabes? Que un shock que me duró un rato, que a esa madre dije, güey, pues tengo que distraerme, güey. Entonces empecé a estudiar de nuevo música, ingeniería de audio, componiendo. Prueba de error, monté el Rec 4 Studio, güey, ¿sabes? Me ha tocado trabajar con ahí, güey, ¿sabes? Vetusta Morla del estudio, Crystal Castles ahí del estudio, de La Piña y la Güey del estudio, Catfish, o sea, bandas de Canadá, de Francia, de España, de Chile, de Colombia, güey, ¿sabes? Wow, de eso que tenemos que hablar, güey, está cabrón. Toda esa madre me arrastró a eso, güey, entonces está
súper, por ejemplo, ahorita, esta semana, ¿no? Que he estado así a full. Acabo de grabar percusión para el último sencillo de Dead Chick de Francia, ya les mandé su pedo y ahorita estoy haciendo un EP con Felipe Valenzuela, un chileno radicado en Berlín, que cayó a mezclar en mi cumpleaños y cayó el siguiente viernes, hicimos música y hablamos ayer y ahorita vamos a hacer un EP, güey, ¿sabes? Con la música que hicimos acá. Entonces se van abriendo un chingo de puertas que ni planeas y que ni tienes ni siquiera expectativa por eso, güey, ¿sabes? Yo creo que pues eso está bien, cabrón. Pasan a partir de que eres tú y pasan a partir de tu conocimiento y de compartir tu conocimiento, güey, ¿no? Porque se puede interpretar de que, como me chingaron, ahora voy a ser un culero. Y neta a mí no me sale ese pedo, ¿no? Yo creo que cuando te chingan, pues ya es pedo de la otra persona, güey. Sí. ¿Sabes? Su conciencia. Habla su más pedo. de la otra persona que Tú no, de lo que te hicieron a ti. exactamente, güey, ¿sabes? Creo que cerrarte y portarte mal o portarte culero porque han sido culeros contigo no es el camino. Pero ni siquiera fue no te llegaste al momento de querer pelear ese rollo. Varias veces, güey, pero fíjate que siempre he pensado esto. Cuando te metes en una bronca legal, tarde o temprano tiene que pasar, güey, ¿sabes? Tarde o temprano tiene que pasar y depende de la magnitud del pedo, ¿no? Todos los casos son diferentes y para eso está el pedo de la legalidad, ¿no? Pero en ese momento, güey, dices, tengo esto de varo, güey, que me lo voy a gastar en un abogado, güey, para estar en ese pedo 24/7 y los careos y las audiencias y su pinche madre. Te va a desgastar durísimo. Exactamente. Entonces yo pensé, dije, güey, si tengo este pedo de varo, es para hacer más varo. ¿Sabes? Es para nutrir mi conocimiento, güey. Entonces, esa madre, ponerte a hacer chops en la batería, güey, eso te limpia y te libera porque 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, derecha, izquierda, derecha, ¿sabes? Llega un momento en que lo quieres hacer rápido y ay, güey, no mames, no, esta pierna. En ese momento ya no hay problemas, güey. Exactamente. ¿Sabes? En ese momento estás venciendo tu destreza, güey. Te estás venciendo a ti, güey. Y en ese momento estás clavado en tu habilidad, güey, fomentando tu habilidad, que esa habilidad te va a abrir un chingo de puertas más que una demanda, güey. Exacto. ¿Sabes? Entonces, me gustó verlo por ese lado, güey. Y la neta, digamos que me hace falta un chingo para llegar a tocar como lo tengo en mente, pero ahorita me gusta por fin cómo toco, güey. Qué chingón, güey. O sea, que te sientes orgulloso de las cosas que estás haciendo. Ahí te voy, ¿sabes? Qué chido. Palomear y saber llamear, güey, saber de trabajar con música, sasasasazos. Yo soy como esponja, güey, ¿no? De todo el mundo aprendo, güey. Sea muy bueno, sea muy malo. Todos tenemos algo que compartir, ¿no? Con todos. Entonces, sin duda. A mí al momento de estar rodeado de gente y afortunadamente de un chingo de gente, sobre todo muy talentosa, les aprendo, güey, todos los días. Exacto. ¿Tu proyecto actual? O sea, ¿es Odín Parada o tienes un grupo? Y monté el Música Moderna y fue el 20 aniversario el año pasado. O sea, ¿regrabaste el disco? Regrabé el disco, ahí lo tengo todavía. ¿Me dices que analógico? Sí, todo análogo, güey, con sintes y cajas de ritmos y percusiones reales, pianos reales, todo. ¿Te divertiste, cabrón? Sí, güey, pensé que iba a ser un tiro y no, estuvo muy divertido. Y monté un show temático de ese disco que presentamos en el Foro Indie Rocks en abril de este año y tenía 10 años que no tocaba, güey, perdón. No. Y pues para sorpresa tuvimos sold out en preventa, güey. Y vino Eli Guerra a cantar el track que nunca lo habíamos tocado en vivo con Eli, nomás una vez en la presentación del disco así. Y te tocó a ti. Ajá, ¿sabes? Y pues no mames, pinche momento hermoso, güey. Claro. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, el plan es seguir haciendo. Obviamente toqué 8 canciones nuevas, ¿sabes? De las que he ido sacando paulatinamente con los años. Sigo haciendo música. A mi proyecto mutó a Odín Parada, ¿sabes? Y estoy empezando una banda muy interesante con Daniel Bucara y Gabriel Montaño, que nos hacemos llamar El Gran Conjunto Cabaret. Y el EP ya terminamos mezclas, falta por ahí incluir un par de elementos más antes de ir a masterizar. Y empezamos, también hemos tocado 2 veces con ese proyecto en lugares pequeñitos, aquí en Pardo Club y en Pare de Sufrir.
Y no mames, güey, o sea, ultra llenos, güey, ¿sabes? Entonces... Y funciona, estás viendo... Está bien suave, y volver a empezar, pero empezar entre comillas, sí, claro, ¿sabes? Claro. Pero esa madre saber con quién hacerlo, güey, ¿sabes? Yo pensé yo asumía, güey, que en las bandas no había amistad, güey, ¿sabes? Para mí no existía Pero por la escuela que te dio 18 años de ese pedo, ¿no? Entonces descubrir que sí se puede ser que compa. podemos ser compas en la banda es así como, wow, güey, qué divertida está esta madre, güey, ¿sabes? Y que hay entendimiento y que hay admiración y respeto por lo que tocan los demás y por sus personas, no nada más por un nombre, por la industria, por la fama, por el dinero. Y que ya te emocionas, como dices, de que ya va a ser el miércoles, ya te emocionas porque ya va a ser el gig. programa, güey, ya va a ser el gig, ya va a ser, no sé, tengo ensayos, desde el ensayo ya estás bien prendidillo, güey. Exacto. ¿Sabes? Entonces... Vuelves a ser morro, cabrón. A tus 45, din que Pedro. Estoy chiquito. ¿Sí? No, estamos. A la mitad, Te voy a robar otros los que cigarrillos, quieras. van a decir, ¿cómo fuma este cabrón? Pues, güey, yo aquí normalmente soy el único que fumadero, me tiran carrilla por eso. Güey, te vale madre adelante. Sí les pregunto a los invitados, más que yo sabía que estamos tú fumabas. viejitos, güey, estamos viejitos. Todavía nosotros nos tocaban en los 80. Somos de esta generación. ¿Te acuerdas que en los 80 no hacía daño el cigarro, güey? No, en los 70 no fumaban en los hospitales, güey. En el avión, güey, el avión tenía acá cenicero, güey. Los carros tenían cenicero, güey, tenían encendedor, güey. Exactamente. Ahorita yo no sé por qué tienen esa madre, pero solamente es un power outlet, ¿no? Exactamente. Pásalo, porque yo también ya me dio coraje, cabrón, de que no se puede, de que sí, en los 80 no hacía daño. ¿Sabes? Entonces, pues está chido avanzar y está chido estar abierto y está chido estar a la expectativa, trabajando, obviamente, y animándote, güey, ¿no? Haciendo retos difíciles, como ahorita que están haciendo el programa completamente en vivo, güey. Es un tirote que si no te juntas con la gente adecuada, simplemente no sucede, güey, ¿no? Porque uno solo vale madre, güey. Entonces necesitas de acuerdo tu equipo, güey. Nuestro amigo mutuo Álvaro Macías se le ocurrió una vez decirme, güey, deberías hacer el podcast en vivo. Y le dije, no digas mamadas, güey, ¿sabes? O sea, para mí yo ya tengo mis retos tecnológicos lo suficientemente altos, que no es una mamada, y yo nada más me lo platicas y me empiezo a fruncir, güey, digo, güey, tantas cosas que pueden salir mal, cabrón. Claro. Pero te hiciste rodear de un equipo talentoso y chingón, güey. El primer día, el primer programa con el Gran Conjunto Cabaret, tuvimos que empezar de plano al otro día, güey, porque eran tantas cosas, güey, que aunque lo hicimos desde un día antes, no mames, no acabas. La primera vez que lo vas a ejecutar, que te vas a dar cuenta cómo es el formato. Puta, güey, cuántas cosas pueden fallar, que Exacto. el internet, que este pedo, madre, y hasta la pinche luz que se te vaya, güey, ¿sabes? Sí. Que aquí en México es muy común ese pedo, güey. Ya me pasó aquí a mí con Cristian Gómez. Una vez se apagó todo. De repente las cámaras siguieron porque es trampila, pero sí, güey, eso, o sea, te pueden pasar un montón de cosas. Pero fíjate que yo veo que como tu hilo conductor en tu vida siempre ha sido arriesgarte a arriesgarte haciendo y aprender y cagándola y todo, pero siempre como medio que un pasito adelante, güey. Me doy cuenta de eso porque en la época que empezaron a hacer música electrónica como tal y presentarse así, no había un precedente. Les tocó todo el pedo de que no había redes sociales. Se empezaron a hacer... No había cámaras en los celulares, güey. Exactamente. Se empezaron a hacer su camino de una manera muy... Es que es muy cagado el paralelismo con una banda muy rockera, una banda punqueta, siendo una banda electrónico. Ahí te das cuenta que en realidad el estilo vale mucha madre y es algo de lo que decías al principio. Exacto, ¿sabes? Yo creo que es seguir ahora sí que tus impulsos, seguir lo que te dicta acá y acá, y también todo lo bueno cuesta, ¿no? Como dice mi compa Alfredo, pasitos chiquitos pero de plomo, cabrón. ¿Sabes? Cabrón, está bueno. Ajá, entonces creo que si la premisa es esa, lo que vas construyendo, en vez de exprimir hasta la última gota de un nombre de una banda que fue hace más de 15 años, güey, vale más avanzar, cabrón. A huevo. Sí, no, yo también lo pienso que abre así. mucho más las puertas y te quitas el encasillamiento que esto te pone, güey, ¿sabes? Y eso es en lo que vas, eso es lo que sigue para Odín Parada. Este proyecto que me dices con Dani Bucara y con... Eso con Gabriel Montaño. Gabriel Montaño. Ese es el proyecto del Gran Conjunto Cabaret, Odín Parada como solista, y lo que venga, güey, pues haciendo música con... me fascina, eso pido mi limosna, güey, ¿sabes? De estar compartiendo con músicos, de estar creando. Puedes tener planes, güey, y como dicen, ¿no? Las tías, platícaselos a Dios para que veas cómo se pitorrea de risa en tu cara, güey, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa...
es crea, construye, ¿sabes? Pero pásatela bien, güey. Todos los días pásatela bien. Y estás fluyendo ahorita, estás pasándotela chido haciendo música todo el tiempo. Cabrón, ¿sabes? Con cambios en la vida, tienes que dejar muchas cosas atrás, cabrón, ¿sabes? Familia, amigos, lugares, tienes que dejar muchas cosas atrás. También esta madre da y quita, ¿sabes? Pero pues la onda es, en mi caso, güey, que me dedico a esto desde morrito, esa madre del virus que te infecta la música, güey. Sí, ya no se sale, no es gripa. No mames, es medio incurable esta madre, güey, sí. ¿sabes? No, qué chingo, pues no te cures, cabrón. Y ya después de los 40 está más cabrón todavía. Curarte, güey, sí, no, me tienen que poner la triple otra vez, güey, la chingada. Pues qué chingón, te deseo un montón de éxito, la verdad. Gracias, que admiro muchísimo tu carrera y no es cebolla, güey, te lo juro que siempre lo he dicho, este rollo que te vi y vi a Susi 4 siempre avanzando, siempre como 2, 3 pasitos adelante, güey, haciendo cosas. Tú mismo lo dijiste, el pedo de los featurings, de un montón de ondas que ahora son tan comunes, güey. Cantar en inglés, cabrón. Exacto. ¿Sabes? Las fusiones y estas lo vuelvo cosas. A hacer. Y ahora ya no lo quieres hacer, fíjate. Ya escribir sí, si lo va a cantar alguien anglo, pero escribirlo y cantarlo yo en inglés me da como en español, güey. ¿Sabes? Bueno. Lo sientes más, es más difícil. Fonéticamente escribir una rola en inglés es exageradamente fácil. Sí. ¿Sabes? Pero escribir en español una vez que le agarras la onda, puta, es riquísimo. El lenguaje es mucho más rico, claro. Pero sí, como dices, musicalmente, como las palabras son más largas, en inglés dices mucho más con menos tiempo, ¿no? Exactamente, y es muy fonético. Exacto. Y además que nos influenció todo el rock que escuchamos, toda esa música en inglés, pues también ya la tenemos así como bien tatuada, ¿no? Y es difícil como que sacarte ese rollo. Sí. Pues te deseo todo el éxito del mundo. No necesitas nada de mis deseos porque sé que te va a ir muy chido. Hombre. Y pues ahí seguimos toda tu música. No, hombre, y ahí estamos para colaborar con quien sea, ¿no? Ahí está el Rec 4 Studio también. Son bien recibidos todas las bandas nuevas, no nuevas, experimentadas que quieran ir a compartir, a trabajar y plasmar su música ya. Puta, súper bienvenidos, ¿no? Huevísimo. Odín, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, mi Acá nos estamos viendo. Venga, eso, nos vemos la próxima. Chido. Chao.